Si el miedo no existiera en tu mente, ¿quién serías ya? El miedo te ha costado más que tiempo, te ha costado identidad, potencial y paz, pero hoy eso termina. Así que escucha con atención, porque cuando este discurso termine, el miedo ya no tendrá el mismo poder sobre ti, no porque desaparecerá, sino porque tú habrás cambiado. Habrás superado la versión de ti mismo que solía escucharlo. Lo que estás a punto de oír no es motivación, es transformación, si tienes el coraje de recibirla. Así que te pregunto ahora, antes de comenzar, no te saltes una sola palabra, no te distraigas, porque en algún lugar de los próximos momentos está la frase que romperá la cadena, y si la pierdes, puede que nunca sepas en lo que podrías haberte convertido. Ahora acércate, silencia el mundo y deja que este sea el día en que mates el miedo. Hablemos con claridad, el miedo no es simplemente un sentimiento, es el enemigo silencioso del éxito, es el arquitecto oculto detrás del fracaso de la mayoría de los hombres, y hasta que no sea expuesto y destruido, continuará dirigiendo el curso de tu vida mientras creas que es destino. Comprende esto bien, el miedo no es peligro. El peligro es real, el peligro requiere precaución, pero el miedo es ilusión. El miedo es pensamiento disfrazado de emoción, viste los ropajes de la razón y la cautela, pero nace de la falsedad y se alimenta de la repetición. Y la mayoría de los hombres, sin saberlo, construyen toda su vida bajo la sombra de este amo invisible. Un hombre no se eleva no porque no sea fuerte, sino porque tiene miedo. Un hombre no dice su verdad no porque le falte verdad, sino porque el miedo ha silenciado su voz. Un hombre abandona su propósito no porque sea demasiado grande, sino porque el miedo le ha convencido de que él es demasiado pequeño. Permíteme recordarte, cada fracaso, cada retirada, cada ambición rota puede rastrearse no a la incapacidad, sino al miedo no enfrentado. El enemigo no está afuera, está dentro. Es tu pensamiento cuando se deja sin dirección, sin disciplina, sin entrenamiento. He visto a este enemigo en los ojos de hombres poderosos, hombres con vasto intelecto, con potencial ilimitado, pero paralizados cuando había que tomar una decisión. Hombres que podían hablar de grandeza pero no actuar hacia ella, hombres que creían, pero solo en silencio, nunca en movimiento. Este enemigo no grita, susurra. Dice espera, dice y si fallas, dice aún no estás listo y en ese momento, la mente obedece, el corazón retrocede, el destino muere en silencio, sin funeral. Pero no todo hombre se inclinó ante el miedo. No hubo quienes vieron al miedo por lo que realmente era y eligieron actuar de todos modos. Tomemos a Andrew Carnegie, un hombre que no nació en la fortuna, sino en la pobreza, un hombre que no heredó poder, sino que lo forjó mediante la creencia. ¿Crees que estaba libre de miedo? No, pero no lo obedeció. Cuando otros le advertían sobre el riesgo, el exceso, el fracaso, él siguió adelante. Construyó acero cuando otros dudaban que resistiría. Contrató a hombres más fuertes que él, y lo hizo todo sin esperar la comodidad de la certeza, porque comprendía que el miedo es la herramienta del enemigo mental del hombre, y debe ser desarmado antes de que la fortuna tenga permiso de entrar. Este enemigo no debe ser razonado, no debe ser estudiado ni examinado eternamente. Debe ser confrontado, sobreescrito, privado de poder. Y el único arma lo suficientemente afilada para cortar el miedo de raíz es la verdad. La verdad de que no eres débil. La verdad de que el fracaso no define a un hombre, pero rendirse sí. La verdad de que tú eres el amo de tu mente, no su siervo. Y la verdad de que el miedo, aunque persistente, no es permanente. Te lo pregunto de nuevo, no como filosofía, sino como una exigencia de tu alma. ¿Quién serías ya si el miedo no tuviera lugar en tus pensamientos? Deja que esa visión arda en tu imaginación, que persiga tus excusas, que se burle de tu vacilación. Y luego elige. Elige quitarle la máscara al miedo. Elige dejar de confundirlo con seguridad. Elige ver que el miedo no es protección, es prisión. No eliminas el miedo evitándolo, lo eliminas avanzando en su presencia. No lo matas una vez, lo matas cada día con acción, con repetición, con pensamiento disciplinado e implacable. Así que te doy tu primera orden, nombra el miedo, enfréntalo,
háblale y avanza, aunque te tiemblen las rodillas. El miedo grita más fuerte justo antes de que actúes. Una vez que empiezas, se calla. Una vez que continúas, se debilita. Y una vez que terminas el trabajo, desaparece. Debes dejar de preguntar cuándo se irá el miedo y comenzar a convertirte en el hombre que ya no escucha cuando habla. Porque ese hombre, el hombre que se mueve sin pedir permiso al miedo, ese es al que el mundo obedece, ese es al que sigue la fortuna, y ese es el que naciste para ser. El miedo no es una fuerza de la naturaleza, no es un rayo, no es un trueno, no cae del cielo ni surge de la tierra, está plantado en la mente, y como toda semilla, solo crece si se riega. La mayoría de los hombres no entienden esto. Creen que el miedo es algo que les sucede, como si estuviera fuera de su control. Pero déjame decir esto con absoluta claridad. El miedo es pensamiento, nada más. Y el pensamiento está bajo tu mando. El miedo comienza como un susurro, una sola frase, un destello en la imaginación. ¿Y si fracaso? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Qué dirán? Y ese susurro, si se le permite permanecer, echa raíces. Repítelo lo suficiente, aliméntalo con emoción y se convierte en creencia. Comienzas a creer que el fracaso es probable. Comienzas a creer que el rechazo es inevitable. Comienzas a creer que lo que imaginas es más real que lo que deseas. Y una vez que un hombre cree más en el miedo que en sí mismo, ya no se está moviendo por la vida, está reaccionando a ella. Se convierte en un sirviente de sombras. Por eso he enseñado durante décadas que la mente subconsciente debe ser protegida como un tesoro, porque acepta todo lo que se repite, ya sea verdad o terror, ya sea que te eleve o te destruya. La mente subconsciente no puede argumentar, no puede filtrar, no puede decir esto es irracional, ignóralo. Simplemente recibe lo que se le habla con repetición y emoción, y lo convierte en realidad. Así es como se instala el miedo. No te vuelves temeroso de la vida, te vuelves temeroso de tus pensamientos sobre la vida. No tienes miedo de lo que es, tienes miedo de lo que podría ser. Y la tragedia es esta: la mayoría de las cosas que temes nunca suceden, pero las sufres como si ya hubieran ocurrido, una y otra vez en el reino de la imaginación. Por eso la mente debe ser gobernada. Por eso el pensamiento debe ser elegido. Por eso debes instalar nuevas creencias con intención o el mundo y tu antiguo yo instalarán viejos miedos por defecto. Ahora déjame llevarte a la historia. Observemos a un hombre que vivió este principio con fuego, Thomas Edison. Es recordado por inventar la luz eléctrica, pero lo que pocos recuerdan es que le tomó más de 10.000 intentos fallidos lograrlo. 10.000. Un hombre más débil habría renunciado en el intento número 10. Un hombre más frágil habría concluido que el fracaso era definitivo. Pero Edison nunca temió al fracaso, porque nunca creyó en él. No estaba interesado en lo que podría salir mal, estaba consumido por lo que había decidido que se convertiría en realidad. Dijo: no he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. ¿Qué poder poseerías si ya no vieras el fracaso como enemigo, sino como un peldaño? ¿Qué perseguirías si el miedo ya no tuviera espacio en tu imaginación? La respuesta a estas preguntas no se encuentra en tus emociones, sino en tus pensamientos. Debes aprender a pensar diferente. Debes entrenar tu subconsciente como un jardín, arrancando las malas hierbas antes de que se conviertan en muros. El gran Henry Ford fue ridiculizado por sus ideas, lo llamaron tonto, lo tacharon de soñador sin educación. Quería construir un auto para el hombre común, uno simple, potente y asequible. Los expertos decían que no se podía hacer, los críticos se reían, y sin embargo, lo construyó. Enfrentó miedo, ridículo y duda, pero no los plantó en su mente. Él conocía un secreto que la mayoría nunca comprende. La mente, cuando se dirige, no obedece al miedo, obedece a la decisión. Rehusó entretener el miedo de equivocarse. Rehusó instalar la duda en su sistema de creencias. Ya sea que pienses que puedes o que no puedes, tienes razón. Esa fue la convicción de Henry Ford, y es un principio eterno. Lo que piensas se convierte en lo que repites.
Lo que repites con emoción se convierte en identidad. Lo que crees emocionalmente se convierte en hecho en tu subconsciente incluso antes de que sea visible en tus resultados. Así que te pregunto nuevamente, ¿qué pensamientos estás permitiendo que echen raíces? Si no son pensamientos de poder, entonces son pensamientos de miedo. No hay neutralidad en la mente. Cada pensamiento te acerca al poder o te arrastra hacia la parálisis. No compliquemos esto. Tus pensamientos o construyen tu futuro o lo rompen. Tu imaginación o sirve a tu visión o la sabotea. Y tu repetición o fortalece la creencia o el miedo. Por eso no debes esperar a sentirte sin miedo. Debes entrenarte para actuar en presencia del miedo, pensando pensamientos con los que el miedo no pueda coexistir. Yo me muevo en presencia del miedo. No dicta mi movimiento. Repítelo en voz alta. Dilo de nuevo hasta que se sienta como verdad. Ahora escríbelo. Colócalo donde tus ojos lo vean a diario. Deja que se convierta en la espada que parte la duda por la mitad. El miedo crece en el silencio. El miedo sobrevive en la pasividad. Pero el miedo no puede mantenerse en presencia de un hombre que habla con poder, que piensa deliberadamente y que actúa sin pedir permiso a sus emociones. Terminemos con esto. El miedo no es externo. No es el mundo. No son tus circunstancias. Es un hábito mental. Y todos los hábitos pueden romperse. Debes decidir, aquí y ahora, que el miedo ya no tiene permiso para vivir en tu imaginación. Debes decidir que tus pensamientos son tuyos y que los entrenarás hasta que obedezcan. Porque el hombre que comanda sus pensamientos, comanda su destino. Y el miedo no puede tocar un destino que ya ha sido reclamado. Todo hombre que nace en este mundo entra con dos miedos primeros: el miedo a caer y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás son aprendidos. Son instalados. No forman parte de tu diseño divino. Son prestados, absorbidos, enseñados y repetidos hasta que se sienten como identidad. Pero no te confundas. Ningún hombre nace con miedo. Es entrenado para temer. Y si el miedo puede ser entrenado en ti, también puede ser entrenado fuera de ti. Ese es el enfoque de esta lección. Existen 6 miedos fundamentales que gobiernan la vida de la mayoría de los hombres. Aparecen disfrazados. Usan máscaras. Pero debajo, siempre son uno de estos 6. Los reconocerás porque probablemente ya te han visitado. Pero después de hoy, ya no se les permitirá quedarse. Analicemos cada uno por completo con la antorcha de la verdad. 1. El miedo a la pobreza. Esta es la raíz de todos los miedos en el hombre moderno. Es el temor a la pérdida, la anticipación de la escasez, el terror a estar sin. Pero entiende esto, la pobreza no es primero una condición, es primero un estado mental. Tal vez hayas visto hombres con pocos recursos que caminan con gran fuerza. Tal vez hayas visto hombres con grandes riquezas que viven en un miedo total. Esto es porque la pobreza no está en la cuenta bancaria, está en el pensamiento. Está en la preocupación constante por las cuentas, en el hábito de decir no puedo pagarlo, en el ensayo mental del fracaso antes de que suceda. Y el miedo a la pobreza es poderoso. Hace que los hombres permanezcan en trabajos que odian. Hace que los artistas oculten su don. Hace que los emprendedores se saboteen a sí mismos. Hace que los fuertes se conviertan en ovejas y que los talentosos se conformen. Andrew Carnegie una vez me dijo, un hombre gobernado por el miedo a la pobreza es un hombre ya pobre. Déjame compartirte un secreto. Cuando comencé mi trabajo en Piense y Hágase Rico, no era rico. No estaba respaldado por la abundancia. De hecho, escribí muchos capítulos frente a deudas crecientes, esperanza menguante y una familia que se preguntaba si había perdido la razón. Pero lo que descubrí fue esto: la riqueza llega después de destruir el miedo a la pobreza, no antes. ¿Cómo destruyes este miedo? Dejas de hablar de escasez. Dejas de ensayar lo peor. Comienzas a declarar que la abundancia se crea con el pensamiento, y solo con el pensamiento. Das valor antes de pedirlo.
e instalas la creencia de que el dinero obedece a una mente clara, enfocada y definida. Edison no comenzó siendo rico. Ford no comenzó siendo rico. Carnegie no comenzó siendo rico. Ellos comenzaron pensando en riqueza. Ahí es donde empieza la abundancia, y ahí es donde se derrota el miedo a la pobreza. 2. El miedo a la crítica. Este miedo ha destruido más sueños que el fracaso mismo. Muchos hombres no actúan porque temen lo que otros dirán. Temen la risa, el juicio, el rechazo, la burla. Pero aquí hay una verdad que debes grabar en tu mente. Ningún hombre cambió el mundo temiendo ser incomprendido. Todo líder que hoy admiras fue criticado por mentes más pequeñas. Lincoln fue ridiculizado por su voz. Ford fue menospreciado por su obsesión con la simplicidad. Carnegie fue atacado por construir un imperio desde la nada. Incluso yo, al trabajar esta filosofía, fui atacado por la prensa, silenciado por colegas y ridiculizado por académicos. Y aún así, continué. ¿Por qué? Porque cuando la voz interior se vuelve más fuerte que las voces externas, el hombre se vuelve invencible. Tú debes decidir. ¿Obedecerás tu visión o el juicio de quienes ni siquiera la entienden? ¿Permitirás que la risa de los cobardes apague el rugido de tu misión? Recuerda esto, la crítica suele ser señal de que estás al borde de la grandeza. La mayoría de los críticos no son creadores, son espectadores. Y jamás permitas que un espectador determine tu destino. 3. El miedo a la enfermedad. Este miedo se disfraza de preocupación. Es el hábito de escanearte en busca de síntomas, de imaginar dolencias, de obsesionarte con la muerte a través de la enfermedad. Y así, como una profecía autocumplida, termina por instalarse. Déjame ser claro, la mente gobierna al cuerpo. Lo que temes lo suficiente, el subconsciente lo acaba aceptando. Los hombres que constantemente hablan de enfermedad, terminan por enfermar. Los que creen que su cuerpo es débil, actúan débilmente. Esto no significa que la salud no sea importante. Por el contrario, la salud es la verdadera riqueza de un hombre. Pero la preocupación no la protege. El pensamiento sí. Habla de fuerza. Imagina vitalidad. Cree en la capacidad de tu cuerpo para sanar. Practica hábitos saludables. Y sobre todo, habla de salud con convicción. Ford trabajó hasta edad avanzada. Edison se mantuvo activo hasta viejo. Ellos no permitieron que el miedo a enfermar gobernara su pensamiento. Porque una mente que teme al cuerpo es una mente que lo debilita. Y es ahí donde nace el miedo, y donde también puede ser desinstalado. Porque todo miedo es sembrado, y lo que planta la semilla es la repetición. No una vez, no casualmente, sino diariamente, emocionalmente, hasta que esa idea, sea verdad o mentira, se convierte en identidad. Ahora considera esto. Si un hombre permite que pensamientos de temor permanezcan lo suficiente en su mente, acompañados de emociones intensas, esos pensamientos se transforman en creencias. Y esas creencias, incluso si son falsas, gobernarán su conducta, sus hábitos y su destino. Así es como el miedo se instala. Así es como un hombre se convierte en esclavo. No de sus circunstancias, sino de su conversación interna. Y aquí entra el antídoto, la autosugestión. No es una palabra bonita, es una espada. Es el método por el cual recuperas las riendas de tu mente y arrancas de raíz lo que no te sirve. Verás, autosugestión no significa solo repetir afirmaciones vacías. Significa ordenar al subconsciente con emoción y convicción una y otra vez, hasta que lo nuevo sustituya lo viejo. Porque lo que se planta en la raíz, tarde o temprano aparece en el fruto. Si tú dices, aunque sea en silencio, no soy suficiente, día tras día, tu subconsciente obedecerá y comenzará a cerrar puertas, sabotear esfuerzos y achicar tu mundo. Pero si tú dices con fuego en la voz, soy valiente, actúo a pesar del miedo, estoy destinado a la grandeza,
y lo repites con emoción cada día, tu subconsciente también obedecerá. ¿Ves el poder? Déjame ilustrártelo. Andrew Carnegie, cuyo nombre está grabado en los cimientos de la riqueza americana, entendía este principio mejor que nadie. Él no solo construyó con acero, construyó con una arquitectura invisible, la creencia implantada mediante la autosugestión. Carnegie enseñaba a sus hombres a declarar sus objetivos en voz alta, incluso antes de ver resultados. Le dijo a Charles Schwab, joven y aún sin títulos: declara cada mañana quién eres. Proclámalo como si ya fuera verdad. Y Schwab lo hizo. Decía: soy el hombre más valioso de Carnegie Steel. Soy el que construirá lo que ningún otro ha construido. No dudaré. Dominaré. Y lo logró. Carnegie sabía lo que muchos ignoraban. La mente es la fábrica antes de la fábrica. Produce resultados antes de que el mundo físico siquiera comience a moverse. Y es moldeada por lo que escucha, especialmente si se repite con convicción. Porque así como la creencia puede instalarse, también puede hacerlo el miedo. El miedo no grita, susurra. Dice: no puedes, vas a fallar, se van a reír, no eres suficiente. Y si lo escuchas lo suficiente, tu subconsciente no lo cuestiona, lo acepta y comienza a construir una vida que lo refleje. Aquí es donde la mayoría fracasa. Repiten la duda más que la dirección. Le creen más al susurro del miedo que a su visión. Y como la mente es leal pero no sabia, obedece al que habla más fuerte. ¿Quieres erradicar el miedo? Habla un nuevo comando. Cada mañana, cada noche. Interrumpe el guión viejo. Declara el nuevo. Hazlo hasta que el miedo no tenga donde alojarse. Esto no es motivación barata. Es neurología pura. El subconsciente se reprograma por frecuencia y emoción. ¿Quieres sacar el virus del miedo? Instala un nuevo sistema. Palabra por palabra. Día tras día. Sin fallar. Escribe tu nueva verdad, no como un deseo, sino como una decisión. No obedezco al miedo. Actúo incluso cuando no me siento listo. Dilo en voz alta, mañana y noche, con emoción, como si tu vida dependiera de ello, porque depende de ello, especialmente en momentos de resistencia, cuando sientas miedo. Ahí es cuando el subconsciente más escucha. Visualízalo al hablar. Siente la versión de ti que ya lo está viviendo. Nunca vuelvas a hablar del miedo como si fuera un hecho. No lo alimentes. No le des vida con tus palabras. El miedo no desaparece esperando. Desaparece siendo hablado en su contra, hasta que no puede quedarse. Debes entenderlo. Lo que hablas, lo te conviertes. Lo que repites, lo instalas. Así que no preguntes: ¿cómo elimino el miedo? Pregunta: ¿qué debo repetir hasta que el miedo ya no tenga hogar en mí? Carnegie repitió coraje. Edison repitió certeza. Ford repitió visión. Lincoln repitió resolución. ¿Y el resultado? El miedo no tenía lugar donde habitar, porque la fe era más fuerte y más constante. Tu subconsciente creerá cualquier cosa si se le repite con suficiente emoción. No dejes que el miedo escriba tu guión. Toma el bolígrafo. La fe es el único antídoto conocido para el miedo. Y no es superstición. Es poder, refinado, dirigido y entrenado. Y una vez desarrollado, se convierte en el escudo por el cual ningún miedo puede penetrar. Compréndelo bien. La fe y el miedo no pueden coexistir. Donde hay fe en la mente, el miedo se disuelve. No porque el peligro desaparezca, sino porque el hombre interior se niega a inclinarse. Y así es como funciona. Por eso tantos hombres nunca lo tocan. La fe no es un sentimiento, es un estado mental. No se siente fe para luego actuar. Se actúa con fe, y el sentimiento llega después.
Igual que no sientes fuerza antes de levantar el peso, levantas el peso y entonces aparece la fuerza. La fe funciona igual. Es una decisión consciente de plantar una certeza en la mente hasta que se convierte en la única realidad que el subconsciente reconoce. Es por eso que la autosugestión no es opcional. Es fundamental. Cada declaración, cada repetición, cada instante de creencia dicha en voz alta son los ladrillos con los que se construye la fe. Si esperas tener pruebas antes de creer, nunca te moverás. Debes creer primero, y el mundo se ajustará en consecuencia. Volvamos una vez más a Charles M. Schwab, uno de los hombres más confiables de Carnegie. Comenzó sin nada, sin riqueza, sin nombre, sin reputación. Pero lo que sí tenía era convicción. Caminaba, hablaba y actuaba como si la grandeza ya le hubiera sido asignada. Y porque poseía esa fe, porque se comportaba como si ya estuviera hecho, fue tratado como tal. Su mente, habiendo aceptado ya el resultado, atraía la oportunidad como el imán atrae el hierro. Carnegie lo observó y dijo: "Este es un hombre con el que puedo construir el futuro". No por su talento únicamente, sino porque la fe es magnética. Atrae apoyo, rechaza resistencia y genera respeto sin necesidad de exigirlo. Entiende esto, la mente de Schwab no vacilaba. Su certeza no dependía de las circunstancias. Y por eso ascendió más rápido que hombres con el doble de su edad y el doble de sus credenciales. Había hecho de la fe su fundamento. El miedo solo puede existir donde la fe está ausente. No se elimina el miedo luchando contra él directamente. Se elimina construyendo un ocupante más fuerte en ese mismo espacio. Donde hay luz, la oscuridad huye. Donde se instala la fe, el miedo se evapora. Así que, si deseas volverte imparable, primero debes volverte fiel a una visión superior. Fiel a una causa más grande que tu comodidad. Cada vez que actúas alineado a un propósito superior, la fe crece. Cada vez que atraviesas la incertidumbre con disciplina, la fe se fortalece. Y cada vez que repites una verdad hasta que tu subconsciente se somete a ella, el miedo pierde su control. Haz la prueba ahora. Elige una meta que te exija. Declárala en voz alta. Esto es lo que haré. Y luego responde, porque no nací para flotar, nací para dirigir. Une cada acción a esta creencia. Ata cada paso a ese propósito. El cerebro no se mueve por lógica, se mueve por emoción, por claridad, por misión. En el momento en que actúas como si tu objetivo fuera inevitable, la fe se activa. Y cuanto más actúas en esa dirección, menos espacio queda para que el miedo sobreviva. La fe no elimina la presencia del miedo, elimina su autoridad. No se trata de no sentir miedo, se trata de volverse inmune a su seducción. Ese es el poder de la creencia entrenada. Esa es tu armadura. Y la clave es esta: debes elegirla cada día. Debes instalarla repetidamente. Debes hablarla con emoción hasta que tu subconsciente comience a esperar la victoria del mismo modo en que antes esperaba la duda. Porque esto no es una frase motivacional. Es entrenamiento mental. Y si eres constante, llegará un momento en el que el miedo toque a tu puerta y ya no estés ahí. Porque estás construyendo el futuro, un movimiento valiente a la vez. Y es que, aquí está la verdad más profunda. El miedo apunta hacia el propósito. No temes lo que no importa. Temes lo que puede cambiarte, lo que puede exponerte, lo que puede elevarte, lo que puede estirarte más allá de quien has sido. Por eso, cada vez que eliges moverte frente al miedo, estás haciendo una declaración. Estoy listo para convertirme en el hombre que fui diseñado para ser. Entrena tu mente para responder al miedo con movimiento. No porque se sienta bien, sino porque construye bien. Disciplínate para hacer la llamada, decir las palabras, escribir el mensaje, construir el producto, compartir tu verdad, asumir el riesgo, incluso cuando el miedo intenta detenerte. Especialmente entonces. Ese es el filo de la espada.
Ese es el fuego que separa a los que solo piensan de los que realmente construyen. Dilo cada mañana en voz alta. Hoy actúo antes de que el miedo hable. Me muevo antes de que la duda debata. Entreno mi cuerpo para obedecer mi visión, no mi emoción. Deja que esas palabras sean tu gatillo. Deja que reprogramen ese instante donde el miedo comienza a susurrar. Porque si lo haces cada día, si entrenas así con constancia, llegará un momento en el que tu cuerpo se moverá antes de que tu mente siquiera note el miedo. Eso es maestría. Y déjame decírtelo de la forma más clara. Este mundo no fue construido solo por pensadores. Fue construido por los que se movieron, los que decidieron, los que encendieron el fuego del cambio con sus propias manos. Los hombres que fundieron el acero, que iluminaron el mundo, que lideraron revoluciones, todos sintieron miedo, pero eligieron el movimiento. Y eso fue lo que los convirtió en reyes. El miedo aún te visitará, pero el hombre de acción nunca está en casa cuando el miedo llama. Está fuera, construyendo su futuro, un paso valiente a la vez. Porque el hombre que deja una vía de escape, correrá hacia ella cuando llegue la presión. Así funciona la mente. Si mantienes viva una opción de regreso, nunca avanzarás con toda tu fuerza. Y déjame decirte esto, ningún hombre construye una grandeza verdadera mientras arrastra detrás de sí el peso de un por si acaso. El verdadero éxito no viene a quienes mantienen un pie en la seguridad y otro en la ambición. Llega a quienes queman el puente tras ellos. No como un acto de locura, sino como una declaración de certeza. La certeza, como ves, no es algo que se encuentra, es algo que se forja. Nace en el momento en que dices, no hay otro camino más que hacia adelante. Si estudias la historia de los grandes constructores de imperios, verás este momento en todos ellos. El punto sin retorno. El instante en que el hombre se adentra tan completamente en su visión, que hace que renunciar sea imposible. Y ningún ejemplo es más vívido que el de Henry Ford, un hombre que encarnó la decisión final sin titubeos. Cuando Ford se comprometió con la producción del modelo T, eliminó la opción de retroceder. No tanteó las aguas. No encuestó al público. Invirtió todo. Apostó su futuro a una sola idea, que el hombre común podía tener un automóvil. Y cuando sus ingenieros le dijeron que el motor V8 era una fantasía, que el diseño era imposible, que habían fracasado, él respondió, construyanlo de todos modos. No porque tuviera pruebas de que funcionaría, sino porque había eliminado el lujo de la duda. No tenía escape. Ese es el poder de quemar los puentes. Obliga a la mente a resolver. Obliga al espíritu a levantarse. Despierta energías que no sabías que tenías. Porque la única dirección que queda es adelante. Ya no hay comodidad. Ya no hay excusas. Ya no hay demoras. Solo queda compromiso. Y el compromiso es el lugar donde nace el poder. He visto hombres con gran potencial destruir su propio destino, porque mantenían demasiadas puertas abiertas. Querían perseguir la grandeza mientras mantenían la mediocridad al alcance de la mano. Susurraban sobre ambición mientras se aferraban a la seguridad de planes de respaldo. Y así, sus mentes permanecían divididas, su energía dispersa, su voluntad debilitada. Y la vida no recompensa a los divididos. Debes decidir que estás aquí para construir. Y una vez que lo decidas, debes declararlo. Escríbelo. Dilo. Y luego, haz lo más importante. Elimina todas las demás opciones. Destruye las distracciones. Quema las excusas. Elimina las salidas. Haz que el retroceso sea tan impensable, que tu único instinto restante sea avanzar. Esto no es imprudencia. Esto es ingeniería espiritual. Estás reestructurando tu entorno, tu identidad y tu futuro, para alinearlo con un solo resultado: la victoria. El hombre que sabe que debe ganar ve caminos que otros jamás ven. El hombre que no tiene un plan B desarrolla un hambre.
que aquellos con una red de seguridad nunca sabrán. Y aquí es donde la mayoría de los hombres caen. Dicen que están comprometidos, pero mantienen un trabajo que odian por si acaso. Dicen que construirán el sueño, pero se niegan a arriesgar su reputación, su tiempo o su orgullo. Dicen que quieren libertad, pero se atan a la aprobación, a la rutina, a lo familiar. Y así, su sueño permanece atrapado, porque no le han dado espacio para crecer. Debes entender esto. La mente prospera bajo presión. Se vuelve brillante cuando la necesidad es urgente. Se vuelve creativa cuando el resultado es obligatorio. Pero solo accede a esta dimensión de inteligencia cuando la necesidad está presente. Y la necesidad solo aparece cuando el retroceso es eliminado. Piensa en los grandes ejércitos que ganaron batallas no por su número, sino por su determinación. La historia está llena de relatos de generales que, al desembarcar en tierras enemigas, ordenaban quemar sus propios barcos. ¿Por qué? Para que sus soldados lucharan con la furia de hombres, que debían ganar o morir. Eso es lo que significa quemar el puente. Si deseas conocer el siguiente nivel de poder, el siguiente nivel de certeza, la siguiente profundidad de fe, entonces debes hacer este movimiento. Declara tu meta públicamente. Elimina tus muletas de seguridad. Aléjate de las distracciones disfrazadas de opciones. Y luego trabaja como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierto modo, sí depende. Tu viejo yo gritará cuando hagas esto. Susurrará mentiras disfrazadas de cautela. Suplicará que regreses a la orilla. Pero el momento en que ignoras esa voz y avanzas sin vuelta atrás, algo antiguo dentro de ti se despierta. La parte de ti hecha para liderar, para dejar un legado, para encender el fuego. Un hombre se convierte, con el tiempo, en un reflejo del clima en el que reside. Sus hábitos no nacen solamente de su voluntad, sino que son modelados, refinados y, ya sea fortalecidos o debilitados, por la compañía que mantiene y las ideas que permite circular en su presencia. Puede que pienses que el miedo es una carga privada, pero déjame decirte algo. El miedo es, con frecuencia, una enfermedad social. Se transmite silenciosamente a través de la conversación, se absorbe por el tono de voz y se pasa entre los hombres tan casualmente como un apretón de manos. ¿Con quién te rodeas? Tu entorno dicta el clima dentro de tu mente. Si caminas a diario entre los tímidos, los indecisos, los cómodos, comenzarás a ver la hesitación como sabiduría y la rendición como prudencia. No porque lo hayas decidido, sino porque has respirado el mismo aire mental. Las ideas son contagiosas. Las creencias se transfieren. El miedo se multiplica en la compañía de los temerosos. Las voces equivocadas fertilizan el miedo. No lo gritan, lo susurran. No te ordenan que te detengas, simplemente siembran dudas disfrazadas de preocupación. ¿Estás seguro de que esto es realista? ¿Y si fallas? ¿No deberías esperar? Ellos piensan que están siendo útiles, que te cuidan, pero debajo de esas palabras se esconde un mensaje más peligroso que cualquier crítica directa. Ellos intentan bajar tu estándar para no tener que elevar el suyo. Por eso te digo sin remordimientos. Debes auditar tu entorno con la misma intensidad con la que auditarías tus pensamientos. Porque si no lo haces, las dudas de los demás pasarán tus defensas y se convertirán en tuyas. Entrarán en tu mente a través de la repetición y la familiaridad, hasta que comiences a creer que esas dudas son propias. Carnegie entendió esto mejor que la mayoría. No rodeaba su mente con hombres promedio. Seleccionaba cuidadosamente un círculo de mentes, hombres constructores, creadores, guerreros del pensamiento. Los llamaba su mastermind, no por ego, sino por alineación. Estos hombres fueron elegidos no porque estuvieran de acuerdo con él, sino porque creían en lo imposible con la misma fervor que él. Ellos no ofrecían lástima, no desalentaban, no diluían la visión, la amplificaban. Y de ese entorno surgieron gigantes.
Ninguno más notable que Charles Schwab, un hombre que pasó de humildes comienzos a convertirse en el presidente de la compañía de acero más poderosa del mundo. ¿Por qué? Porque Carnegie lo colocó en una atmósfera de creencia. No solo lo entrenó en los negocios, lo sumergió en la convicción. Cada reunión, cada decisión, cada conversación reforzaba un solo mensaje: no estamos limitados. Eso es lo que hace el entorno correcto. Habla el idioma de tu futuro. Desafía tu duda antes de que ésta siquiera surja. Hace que la hesitación se sienta antinatural. No siempre es cómodo, pero siempre es constructivo. Debes buscar este tipo de atmósfera, y cuando la encuentres, protégela como si tu mente dependiera de ella, porque depende de ella. Ahora debes hacerte la pregunta difícil: ¿quién en tu vida te hace dudar? ¿Quién en tu círculo normaliza el miedo, la procrastinación o la deriva? ¿Quién reacciona a tu ambición con preocupación en lugar de con fuego? No odies a estos hombres, pero no les des poder sobre tu pensamiento. La presencia de estas personas en tu vida debe ser elevada o eliminada. Esto no es crueldad, es necesidad. Si deseas ascender, debes rodearte de aquellos que lo esperan de ti. Debes hablar diariamente con hombres que te recuerden quién eres, no con aquellos que cuestionan tu identidad. Debes compartir tus planes solo con aquellos que han demostrado que saben qué hacer con la creencia. Y déjame decirte esto claramente: no compartas tus sueños con los vagos. Un vago tomará tu visión y la diluirá hasta que se ahogue. No lo hace con mala intención, pero su falta de propósito es veneno para el tuyo. Vive en una niebla mental, y cuando ve tu claridad, le recuerda su propia hesitación. Así que, para silenciar su incomodidad, cuestiona tu dirección. Debes ser implacable en la selección de tu compañía mental. Incluso una sola voz de duda, repetida con suficiente frecuencia, puede devolverte al miedo. Pero una habitación llena de creencia, hablada con pasión, puede reprogramar tu subconsciente más rápido que cualquier libro, lección o ritual en solitario. ¿Por qué? Porque el subconsciente escucha con más intensidad a lo que se repite constantemente. Las voces a tu alrededor hablan en tu mente más a menudo de lo que te das cuenta. Construye una fortaleza mental. Invita solo a los constructores, solo a aquellos que eleven el estándar, solo a aquellos que hablen vida, no limitación. Y cuando encuentres a tales hombres, no los trates a la ligera. Cultiva esas relaciones como un jardín. Habla de tus deseos en voz alta. Refuerza las creencias de los demás. Manténganse mutuamente responsables de una ejecución inquebrantable. Déjame dejarte con esta ley: la visión de un hombre crece o muere según el suelo en el que la planta. El suelo es tu entorno. Hazlo rico con propósito, fertilizado con fe y libre de las malas hierbas de la duda. Y si alguna vez te preguntas si tu entorno es el adecuado, no escuches lo que las personas dicen, sino cómo piensas cuando estás cerca de ellas. La mente lo sabe, el espíritu lo sabe. Rodéate de creencia y el miedo no tendrá lugar para crecer. Rodéate de deriva y el miedo echará raíces antes de que lo notes. Un hombre no asciende porque luche contra el miedo, asciende porque lo supera. Dejemos algo claro desde el principio: esta parte de tu viaje no se trata de vencer el miedo como si fuera una montaña que escalar. Se trata de convertirte en alguien que el miedo ya no puede identificar. El miedo reconoce al viejo tú, al vacilante, al que necesitaba permiso, al que esperaba el momento adecuado. Pero no puede reconocer al hombre que ya no juega el mismo rol, al hombre que reescribe su naturaleza. No estás aquí para gestionar el miedo, estás aquí para transformar la identidad que lo invitó. Esta verdad no se dice en voz alta en el mundo. A los hombres se les dice que enfrenten el miedo, que lo gestionen, que respiren profundo y esperen que se disipe. Pero ese no es el lenguaje de la transformación. Ese es el lenguaje del mantenimiento, y tú no naciste para mantener, naciste para reconstruir desde la mente. La fuerza más poderosa en el mundo es la identidad. Es la raíz de toda acción. No actuarás más allá de lo que crees ser. Por eso,
Las afirmaciones por sí solas no son suficientes, a menos que estén atadas a la identidad. La mente no obedece simples palabras de aliento, obedece declaraciones emocionales repetidas de identidad. Lo que repites como identidad se convierte en realidad. No eventualmente, sino automáticamente. Así que si deseas liberarte del miedo, debes dejar de negociar con él y empezar a evolucionar lejos de él. Dilo ahora en voz alta y con fuerza: no me muevo como el hombre que era. Me muevo como el hombre que estoy llegando a ser. El hombre que fuiste hizo sentir al miedo como en casa, pero el hombre que eres ahora habla un lenguaje que el miedo no entiende. Piensa de manera diferente, actúa de forma decidida, no busca permiso, no simula dudas, simplemente actúa. Déjame darte una visión. Cierra los ojos y ve al hombre que estás eligiendo llegar a ser. Mírate rodeado de abundancia, no solo en oro, sino en vitalidad, confianza y claridad. Ve tu cuerpo fuerte, tu postura erguida, tu discurso medido y seguro. Mira los ojos de los demás cuando se encuentren con los tuyos, ya no confundidos ni despectivos, sino intrigados, porque sienten algo en tu presencia. Sabes quién eres. Mírate entrando en una habitación sin rastro de vacilación. No necesitas dominar con volumen, tu identidad habla más fuerte que tu voz. Ya has decidido, ya te has convertido. No tienes nada que demostrar, solo resultados que producir.